Muy buenas tardes, les doy a todos, en especial al ministro de Minería que nos acompaña hoy día. Como es costumbre, vamos a partir por esta sesión con el acta de la sesión constitutiva que se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, el acta de la sesión número 2, ordinaria, queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio de la Unidad de Sumario de la Fiscalía de la Contraloría General de la República, mediante el cual solicita el informe sobre las excusas y explicaciones que hayan formulado los señores gerentes de Fomento y gerente de Modernización de NAMI, sobre las excusas o explicaciones que hayan formulado el señor gerente de la Fundición Hernán Videla Lira, que se remita copia de las actas de las sesiones en las cuales se acordó citar a referidas personas a efecto de que comparecieran a las sesiones celebradas en 19 de junio y 2 de agosto del 2017, y se informe si las sesiones celebradas en 2 de agosto de 2017 tuvieron el mismo objeto de la sesión programada el 19 de julio del mismo año. La referida documentación se solicita objeto de determinar las eventuales responsabilidades por incumplimiento de lo establecido en los artículos 9A y 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. En atención al plazo, señora Presidenta, la Secretaría va a contestar hoy día, porque el plazo se vence hoy de la información solicitada. Hemos recibido también una nota del señor Alex Pichiger, en representación de FESUC, mediante la cual solicita se invite en calidad de oyente y directivo de esa federación a la sesión especial que se celebraría en la ciudad de Rancagua. Una carta de la señora Janet Roja, directiva de la Coordinadora de Trabajadoras de la Minería, mediante la cual solicita se conceda una audiencia para los 17 representantes de esta coordinadora con la finalidad de presentar temas de interés de las citadas organizaciones sindicales. Finalmente, señora Presidenta, una nota del señor presidente del directorio Codelco, don Óscar Landerreche Moreno, mediante el cual manifiesta su interés en participar de una sesión de la comisión con el objeto de informar respecto a la gestión de la empresa y el desarrollo de sus diferentes proyectos y los resultados correspondientes a 2017. Y hemos recibido sobre la cuenta un oficio de don Leopoldo Pérez, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante la cual nos informa que para los efectos de la sesión del día de hoy nos acompaña don Luis Pardo en reemplazo de la diputada señora Sofía Cid. Toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Antes de que pasemos a los varios, sobre la visita a Rancagua y una nueva invitación que tenemos a visitar la Chuquicamata en su obra de mina subterránea. Queremos trabajar un poco al final de la sesión para dejar esas fechas acordadas y las condiciones de ambas visitas. ¿Les parece? Y sobre el primer punto, entendiendo que hay una serie de diputados que son nuevos, yo no sé si es necesario contextualizar por qué se nos está pidiendo esta información. ¿Les parece? Ok, sí, sería mejor. Sí, sí, Presidenta, gracias. En el marco de algunas denuncias respecto de la situación que estaba viviendo la Fundición Hernán Rivera Lira, sí, gracias, así es, en Tierra Amarilla, durante el año pasado, se realizaron diversas invitaciones a funcionarios de la fundición y excusaron su asistencia. En virtud de ello, la Comisión acordó remitir los antecedentes, al haber sido citados, remitir los antecedentes a la Contraloría para los efectos de perseguir las responsabilidades administrativas comprometidas en su inasistencia. Por eso se nos están pidiendo los antecedentes. Gracias, secretario. Puntos varios, el diputado Castro. Gracias, Presidenta. Para recordar a la Comisión que como lo de la visita de Rancagua está desde enero en programación, quedó para el 16, según don Mario Rebolledo nos ha comunicado. Entonces, para dejar a firme esa fecha respecto de esta visita anteriormente concordada y ver los detalles, entiendo que tenemos ya a Codelco ofrecida como anfitrión y faltan los invitados de confirmar solamente que son los ministros sectoriales. Eso quiero ratificarlo, Presidenta, con el secretario por su intermedio. Sería en la mañana, el lunes 16, de 10 a 12:30. Ok, la idea es que conversemos sobre las visitas a terreno y tratemos de programar no solamente la de Rancagua, sino que también la visita a Chuquicamata. ¿Les parece? Así que, diputado. ¿Ah? No, Presidenta, sobre el punto, saber si está confirmado el ministro de
o la ministra de Medio Ambiente, en este caso, porque tiene que ser la ministra de Medio Ambiente, pero el caso, uno es minería y el otro el ministro de Medio Ambiente, los sectoriales, y la dirección del trabajo. Sí. Entonces, saber si efectivamente están confirmados y saber cuál es la situación de la arte. A ver, sin poner en duda el interés de esto, porque además tenemos que entender que esto viene desde el año pasado y hace varios meses que ustedes habían solicitado esto. Entiendo que es por algunas denuncias de los trabajadores, de los sindicatos, y que tiene que ver con temas medioambientales y de contaminación. Pero yo creo que es importante también que el resto de los diputados, los que son nuevos sobre todo, se informen de cuál es el problema que vamos a ir a ver. Así es que yo creo que amerita una conversación entre nosotros y por eso les propongo que al final de esta sesión nos quedemos nosotros y conversemos de eso para atender además al ministro, que entiendo que está corto de tiempo. No, Presidenta, estoy con todo el tiempo del mundo para esta comisión. El Parlamento merece respeto. Yo he sido parlamentario por mucho tiempo y los ministros tenemos que estar a disposición si nos invitan para todas las consultas y para todas las obligaciones que nos corresponden. Así que si usted 3 periodos, así que no hay ningún problema, Presidenta. Así que yo tengo una pequeña exposición, pero si quieren ustedes podemos partir con consultas o poner primero la exposición, como ustedes me digan, estamos a su disposición. Primero le vamos a dar la bienvenida oficial a usted y a su equipo de trabajo. Le vamos a pedir que nos presente también a su equipo de trabajo. Y la idea de invitarlo, al igual que tuvimos la semana antepasada, a la ministra de Energía, es conocer cuáles las prioridades que usted marca en su cartera, porque tienen que ir de acuerdo y en un trabajo mancomunado con nosotros. Nosotros hemos estado revisando y tenemos como segundo punto de la tabla hoy día el análisis de los proyectos que están en la comisión para ver cuáles vamos a mandar a archivo y a cuáles nos vamos a dedicar, y obviamente nos interesa escuchar su opinión al respecto. Así es que tiene la palabra, ministro. Gracias, Presidenta. Primero que nada, agradecer esta invitación, saludar a todos los señores diputados y diputadas que nos acompañan hoy día. Estamos en este minuto en el equipo. He querido pedirle al nuevo Ceremi de Minería, don Leopoldo Valenzuela, de aquí de la Quinta Región, que acaba de asumir, para los efectos de que también puedan tener un contacto directo con el Ceremi. Acabamos de estar en una reunión con las asociaciones mineras de la Quinta Región, que nos pidió el diputado Verdesi y el diputado Pardo, a quienes también los felicitamos por estar preocupados de esta actividad. Yo espero tener con esta comisión la mejor relación posible. Cada vez que vaya a sus regiones voy a avisarles qué día y además el programa, de tal manera que ustedes se puedan sumar. Yo he sufrido esta situación de que las autoridades o los parlamentarios o los ministros vayan justo los días que hay sesión. No, les avisé. Lo que pasa es que a mí me invitó Codelco, no fue una sesión que y era porque ese día, y les avisé por escrito, porque ese día tenían una sesión del directorio de Codelco, entonces no la podían cambiar, porque un diputado de los nuevos me dijo, pero cambia el día. Yo dije, sí, no puedo cambiar los días que sesione el directorio. ¿Ah? Pero que usted responda, pero los diputados son antiguos aquí, no tengo que decirles que tienen que pedir la palabra. Está muy bien. Y usted es muy gracias. En tanto parlamentario. Entonces, Presidenta, gracias. Yo les quiero exponer algunos de los temas del programa de gobierno para minería del presidente Piñera. En primer lugar, exponerles un cuadro aquí de la importancia que tiene Chile en la minería del mundo y pedirles que nos colaboren en un trabajo que está dentro del programa del presidente Piñera, que es valorizar lo que es la minería para Chile y para el mundo. Si ustedes ven ese cuadro, ustedes pueden ver que somos el primer productor de cobre del mundo, el 30% del cobre del mundo lo produce Chile, tiene el 36% de la reserva de cobre del mundo. Creo que no hay ningún otro país del mundo que tenga esta condición, ni del petróleo, ni de ningún tipo de commodity. Además, somos uno de los primeros productores de nitratos naturales, de yodo, de renio del mundo. Ocupamos el segundo lugar, el molibdeno y el litio, y el cuarto lugar en la plata. Chile era un país minero antes de que llegaran los colonizadores. Les recuerdo, y seguramente los parlamentarios de la segunda región lo saben,
que cerca de Taltal se ha descubierto una mina de hace 12.000 años atrás. O sea, hace 10.000 años antes de Cristo ya habían mineros en este país. Y por lo tanto, ese tema, que es un tema importante porque a veces en Chile se pierde la dimensión y la importancia que tiene la minería, y entonces hay gente que cree que la minería es solamente un tema que produce daño, que produce contaminación y todo lo demás. La minería genera el 11% de los puestos de trabajo de este país, genera una parte muy importante de los recursos para el presupuesto nacional. La ley de presupuesto se calcula de acuerdo al precio de la libra de cobre. Hola, ¿cómo está, diputado? Y por lo tanto tenemos que relevar esta actividad económica que además, en el caso de la pequeña y mediana minería, que en los números, y no solo en los números, sino que desde el punto de vista social, tiene una tremenda importancia para al menos 5 regiones del país. Me refiero a la segunda, a la tercera, a la cuarta y parte de la quinta y de la sexta. Hay mucha gente que trabaja en este sector que desde los números es más que los salmones, es más que la madera, es más que el vino. Sin embargo, no aparece con las cifras, con el peso que yo creo que deberíamos darle. Y algo muy importante, la pequeña y mediana minería le genera trabajo a miles de personas que no pueden encontrar trabajo en otras partes. Veo aquí algunos parlamentarios que son de zonas mineras y que ustedes saben que muchas de esas personas no tienen trabajo en otros sectores y que si se terminara o se redujera la actividad de la pequeña minería, en 44 localidades del país no habría otra cosa que hacer. Me refiero a Taltal, a Chañaral, a Diego Almagro, a Andacollo, a una serie de comunidades, ¿no? Domeico, Inca de Oro, son comunidades que viven de la pequeña minería y no hay otra actividad alternativa. Y por lo tanto es un tema que tenemos que relevar. ¿Qué cosas vamos a hacer? Primero, queremos crear, y lo vamos a hacer ya esta semana, una comisión asesora del presidente de la República para poder generar una política de la minería del 2018 al 2050. Esto no es inventar la pólvora. El ministro Pacheco de la administración anterior hizo una propuesta en esta materia energética que yo creo que generó lineamientos, que generó políticas que la gente que se dedica a esas actividades podía tomar en el tiempo. En segundo lugar, vamos a generar un grupo de trabajo que se constituye mañana con la finalidad de que podamos reducir el número de trámites que tiene hoy día cualquier productor minero. Imagínense que en la minería, en la gran minería, en la región de Atacama, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, nos contaba que para poder iniciar el proyecto denominado Caserones, tuvo que sacar 974 permisos. Otro proyecto, Cerro Negro de CAP, tuvo que sacar 1.157 permisos. Ustedes comprenderán que eso es imposible, ¿no? Eso es un escollo, es un cuello de botella que hace que muchos inversionistas terminen no instalándose. ¿Esto quiere decir que no van a cumplir con la ley? No, hay que cumplir con la ley, pero hay muchos trámites, ¿cómo está, diputada? Bienvenida, que se duplican, que se triplican, que muchas veces se hacen en varios organismos del Estado, que hoy día vamos a intentar hacerlo solamente de una vez en todo. Y esto no se libran los pequeños mineros. Los pequeños mineros hoy día, para poder iniciar un trabajo, tienen que sacar 54 permisos. Eso, francamente, es un tema imposible para quienes muchas veces no tienen ni las condiciones, viven en el cerro, no tienen fórmula, a pesar de que las asociaciones mineras en esto les ayudan mucho. Vamos a crear un estatuto especial para la pequeña minería. En temas de seguridad, vamos a revisar el actual reglamento de seguridad minera que se retiró por el gobierno de la Contraloría por distintas razones, pero la principal crítica que las asociaciones mineras nos han hecho de ese reglamento, la seguridad minera es un tema que no se puede descuidar. No traje aquí un gráfico de cómo las distintas autoridades de todos los gobiernos han tomado medidas que han ido acortando
en forma muy importante los accidentes del trabajo en la minería, que no son muchos, pero cuando se producen son accidentes muy graves, presidente, y por lo tanto tenemos que en esa materia no aflojar el cinturón, pero hacer que las exigencias que se le hacen a la pequeña minería no sean del mismo tipo que otras empresas que tienen abogados, que tienen ingenieros, que tienen posibilidades de contratar servicios de profesionales. Vamos a crear una oficina de gestión de proyectos de inversión. Esto significa, en la práctica, poder atraer inversiones al país en materia minera, pero además de eso, acompañar a estos proyectos en los distintos trámites, porque lo que nos ocurre en las distintas reuniones que tenemos con las asociaciones mineras, con la SONAMI, con el Consejo Minero, es que nos dicen que a veces hay inversionistas nacionales y extranjeros que se pierden en el bosque de trámites que tienen que hacer y no tienen a quién recurrir. Desde ya los Ceremis de minería están todos disponibles para las asociaciones mineras, para los pequeños mineros, para los efectos de acompañarlos y ayudarles en los trámites en las distintas instancias que tengan que hacer. Tenemos que dictar una ley para perfeccionar el gobierno corporativo del ENAMI. Este es un requerimiento bastante antiguo, presidenta, porque mientras se modificó, y yo era parlamentario en esa época, el gobierno corporativo de Codelco, que yo creo que ha tenido un buen resultado, y el gobierno corporativo de la ENAP también se modificó en estos 28 años últimos. Sin embargo, el gobierno corporativo de la ENAMI permanece exactamente igual. Hay requerimientos, hay algunas propuestas incluso de los actuales dirigentes de la Empresa Nacional de Minería, y creemos que hay que poner a la ENAMI al mismo nivel de los altos estándares de todos los proyectos. Ahí hay un cuadro que les muestra el tema de los permisos, que es bastante poco abordable, pero creo que hay que hacer ahí cirugía mayor. El presidente de la República nos ha pedido que en la minería podamos también enfrentar todo lo que es el desafío tecnológico. Acabamos de estar en el Teniente, en donde yo creo que se han dado pasos muy importantes en esta materia, abordando, por ejemplo, la minería a larga distancia. El Teniente opera los molinos que están al interior. Ustedes saben que el Teniente es una mina que tiene 4.500 kilómetros de túneles. Chile tiene un largo de 4.200 kilómetros. Imagínense lo que significa, es una obra titánica lo que están haciendo ahí. Y gran parte del trabajo que se hace en Teniente se hace en Rancagua, no se hace dentro de la mina. ¿Qué significa eso? Eso significa no exponer a los trabajadores a accidentes que en alguna época tuvieron, ya sea con las explosiones de roca o con un incendio, que en una época fallecieron 300 mineros. Esto hace mucho tiempo atrás. Pero tener tecnología para poder trabajar, especialmente en la gran minería, significa ahorrar accidentes, cuidar la vida de los trabajadores y eventualmente incluso bajar costos en la operación, según nos contaba el teniente. Y eso no solo en la gran minería. Creemos que también hay pasos importantes, se los comentaba a los dirigentes y a los dos diputados que nos invitaron hoy día a la reunión con los dirigentes de la quinta región. Hay pasos importantes que dio la administración anterior de la ENAMI y del Ministerio y que nosotros vamos a seguir impulsando, como la posibilidad de que los pequeños mineros, a través de las asociaciones mineras, puedan llegar al producto final. Me explico, presidenta. Hoy día la ENAMI lo que hace es prestarle un servicio a los mineros. Cuando los mineros le entregan su mineral, lo que hace la ENAMI es procesarlo y cobrarle una maquila, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad ni los mecanismos, primero, de procesarlo y segundo, de comercializarlo y de exportarlo. No tienen esas posibilidades. Bueno, hay un esfuerzo importante que se va a materializar dentro de este mes, que es la posibilidad de que los pequeños mineros puedan lixiviar sus metales de cobre oxidado y puedan llegar a cátodos. Esto que ya se hace, ¿no?, a través de una tecnología que partió originalmente con la lixiviación del plutonio en los años 40, 50,
se inició por una empresa privada, que es la empresa Pudahuel, y se instaló tanto en la Empresa Nacional de Minería, yo diría casi en todos los planteles, para poder procesar minerales oxidados, pero nunca se había hecho a pequeña escala, nunca se había hecho al nivel de productores pequeños, ¿no? Y yo creo que esto, Presidenta, es un cambio de proporciones para la pequeña minería. ¿Por qué? Porque hoy día los precios que tienen los fletes, producto del combustible, producto de distintas razones, hace que muchos productores mineros no les sea rentable trabajar sus minas, ¿no? Ahora en los precios, en las vacas gordas, cuando los precios superan los $3, los $2.07, ya empiezan a funcionar. Pero esto significa poder llegar al producto final. Esto yo creo que de verdad es un gran avance. Yo espero que esta planta piloto que se está instalando en la 4ª región, y también se va a hacer una prueba en la 2ª región, yo espero poder concretar también en la 3ª, que hagamos por lo menos un ejercicio. Estos son unos empresarios privados que tomaron la planta de lixiviación y la disminuyeron para poder hacerla a la dimensión de la pequeña y mediana minería, ¿no? Eso sobre la base de 3 fórmulas. La primera puede ser a través del apoyo que ha tenido la pequeña minería en los FNDR. Hay una cantidad muy importante de recursos del FNDR que se ha destinado. Aquí tenemos un CORE que fue hasta hace poco y que conoce ese tema. Ha tenido un gran apoyo las asociaciones mineras en esa materia. No descarto el tema de ENAMI, pero quiero decirles en esto una mala noticia. Vamos a tener al ENAMI con una pérdida de $44 millones este año, y eso hace que tengamos poca cintura y pocos recursos para poder comprometer de la ENAMI, y que tiene además un compromiso que ustedes saben, y si quieren también lo podemos tocar por el tema de la fundición. Pero también las asociaciones mineras podrían, de más, establecer algún tipo de asociación con estos empresarios que tienen estas plantas y hacer algún tipo de negocio, ¿no? Para que o ellos le maquilen o hacer algún tipo de negocio donde ojalá tenga alguna presencia la ENAMI para asegurar que se les respete en los precios, en los pesos, en todas las cosas que la minería pequeña tiene confianza en la ENAMI, ¿no? Después, un tema que también como parlamentario hemos puesto muchas veces, vamos a incentivar, ya se lo planteamos a la SONAMI y al Consejo Minero, el uso entre todos de las instalaciones, de la infraestructura, Presidenta. Hoy día tenemos que cada vez que se instala un proyecto minero quiere hacer una desaladora, un puerto, un camino. Cada proyecto quiere hacer por su cuenta todo. Eso nos genera un problema extraordinariamente grave con las comunidades, porque a veces quieren hacer los puertos donde están las mejores playas o donde está la gente, o genera un problema. Yo creo que en esta materia, siendo los puertos, por ejemplo, una concesión del Estado, las empresas tienen cierta obligación de compartir esa infraestructura, no a costo cero, no se trata de regalarla, pero dar ese servicio. A mí me ha tocado, y en esto los parlamentarios de la 3ª región todos conocemos este tema, a veces que empresas del Estado no quieren compartir los puertos y entonces otras empresas tienen que construir otro puerto, y eso trae una serie de problemas. Y por ejemplo, pongo el ejemplo de Caserones, una mina que queda a 140 kilómetros de Copiapó, estaba llevando hasta hace poco en camiones, porque ninguna de las empresas que tenía puertos en la 3ª región tenía que llevar en camiones hasta Coquimbo a descargar el concentrado. Eso significaba unas aglomeraciones en las cuestas, hay 2 cuestas entre la 3ª y la 4ª región, eso significa desgaste de las carreteras, eso significa una serie de problemas. Por suerte, y nos han comunicado, han llegado a un acuerdo, a partir de este año van a empezar a embarcar en Totoralillo, que es un puerto de CAP y que va a cobrarles, ¿no?, los servicios, pero van a empezar a usar esa infraestructura. Nosotros le hemos pedido que en esta materia podamos usar la infraestructura de caminos, podamos usar la infraestructura de tantas otras cosas que hay presiones por hacer cada uno un proyecto especial. Las desaladoras, por ejemplo, les aviso, no sé si creo que hay un parlamentario de la 2ª región, vamos a estar en la inauguración de la desaladora el día viernes
Presidenta, de BHP, así que los dejamos desde ya invitados para que podamos participar juntos en eso. También en las desaladoras hay una desaladora de un proyecto minero, hay una desaladora de otro proyecto minero, una desaladora del Estado, o sea, cuando la verdad es que lo que debiéramos tratar de hacer es unificar ese esfuerzo y evitar esta superposición en estas materias. Uno de los grandes desafíos, Presidenta, que tenemos es el tema de los relaves y los residuos que deja la minería. Todos saben que hace 30 años que no se descubre un gran yacimiento en Chile, que fue Escondida. Hace 30 años, en la segunda región. Y eso significa que la minería está, al menos en el norte, bastante ya consumada, ¿no? Y por lo tanto la minería se va a venir hacia el centro. No por nada. El principal pilar de producción y de financiamiento que tiene Codelco no es Chuquicamata, es el Teniente. Y hay minería privada y pública que se está instalando más al centro. La verdad es que hay mucha de esa minería que en las actuales condiciones y con la cultura que tiene la gente del centro del país, que no es la misma que la del norte. Yo les decía, yo abro la ventana de mi casa en Vallenar y veo un relave, o en Copiapó veo un relave, o en Cheñaral. Eso es una cosa común en el norte, en Antofagasta, en otros lados, pero acá en el centro no es así. Y yo estoy seguro que mucha gente no va a estar disponible a eso, ¿no? Y por lo tanto tenemos que poner, yo hoy día tuve una reunión con el encargado de negocios de la primera ministra británica que viene a las reuniones de SESCO, para a ellos y también a los entes chilenos que están pensando en todo lo que es las tecnologías nuevas. Hay que ponerse a pensar qué vamos a hacer con esos depósitos. Hoy día la minería chilena produce, tengo por aquí anotado el número, es un número con varios ceros, pero miren, unas 500.000 toneladas de desecho, más o menos, en cada 6 meses. Estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no? Hay algunos que ya están estudiando el poder diseñar usos para esos desechos, ¿no? Para los relaves, para las minerales de más baja ley que con tecnologías nuevas se pueden trabajar. Hay ahí algunos proyectos que le hemos encargado al subsecretario, que tiene una expertise en el tema medioambiental, el poder primero hacer un levantamiento que ya existe, pero hay que ponerlo al día, de todos los desechos, de todo lo que tenemos hoy día en Chile, que tenemos 36, por ejemplo, botaderos de desechos en la región de Atacama, ¿no? Algunos de ellos como son muy antiguos, que es en donde habían leyes de 2, de 3, de 4%, y por lo tanto se votaba lo que era de 1%. Hoy día tener una mina de 1% es un privilegio, ¿no? Y por lo tanto, ver qué posibilidades hay que hayan empresas que se ocupen de levantar esos depósitos, procesarlos y sacarlos de donde está la gente y poder inhabilitarlos para que no sean un problema. Me dicen 1,5 millones de toneladas al día se produce en Chile. Imagínense ustedes lo que eso significa, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que desarrollar y poner a la gente a pensar qué vamos a hacer con eso, porque si no, van a haber proyectos que no van a poder partir. Hay ideas, hay algunas ideas que son muy malas y otras que son mejores, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que tenemos que aprovechar este periodo de buenos precios, porque van a haber empresas que van a estar interesadas en reprocesar esos depósitos, y le tendremos que decir a los dueños de esos depósitos: señor, hágase cargo del daño que usted está haciendo o permita que con eso se haga algo, porque la verdad es que las condiciones actuales solo generan problemas. Finalmente, tenemos también la responsabilidad de poder
reforzar la incorporación de la mujer a la minería, ¿no? En esta materia voy a dejarle algunos cuadros de lo que tenemos hoy día, que es un tema en donde han habido avances, creo que es el cuadro que viene, han habido avances, sin embargo, creemos que todavía se puede hacer más. Hay niveles bajos todavía de participación de la mujer en minería y creemos que ya hay algunos ejemplos que yo creo que destacan con detalle lo importante que puede ser la labor de la mujer en la minería, ¿no? ¿Qué cosas tenemos también en el tema de tecnología? En primer lugar, hay un esfuerzo importante que se está haciendo hoy día, que se está probando en esta semana en China, que es un esfuerzo de la Universidad de Chile, la ENAMI, curiosamente, la ENAMI en esto muy importante, y algunos empresarios pequeños chilenos que generaron lo que se denomina fundición de lecho empacado. Imagínense ustedes que Chile, que yo digo, es un privilegio ser ministro de Minería de Chile, que es uno de los países más mineros del mundo, ¿no? Pero fíjense que en materia de fundiciones, hace 50 años que en Chile no hay un invento. Desde que el ingeniero vallenarino inventara, el señor Schwarze inventara el convertidor teniente, no ha habido ningún invento nuevo. Hemos seguido con lo mismo, ¿no? Y hay inventos en otras partes, en Japón, en China en este minuto hay un avance muy importante y de hecho las fundiciones tanto en China como por ejemplo en Hamburgo, en Alemania, están en el medio de la ciudad, presidenta, y nadie reclama, nadie dice nada. O sea, en esa tenemos que caminar en esa línea porque las comunidades y además el mundo no va a aceptar que sigamos atrasados en esa materia. Ya les hablé de las plantas modulares para la pequeña minería, el uso de los relaves para otros beneficios y la tecnología a distancia, que les puse el ejemplo de Teniente y de otros más. Y de fundiciones modernas. Yo he tenido en esto una discusión con algunas personas que es, yo diría, transversal, es una discusión técnica, pero que en la Comisión de Minería del Senado hace 3 años levantamos, que tiene por objeto el poder hacer que podamos modernizar nuestras fundiciones. Esto no es un capricho, esto es lo que nos va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, presidenta? Las fundiciones modernas tienen las 4B. Son, en primer lugar, recuperan 14 metales. Las fundiciones nuestras son las más antiguas y las más contaminantes y económicas del mundo, ¿no? Y recuperan 3 metales, no 14. Oro, plata y cobre. El resto o lo perdemos o queda entre medio en los temas. En segundo lugar, son antieconómicas. Las fundiciones que hay en China y en Alemania son económicamente rentables, ¿no? Y en tercer lugar, capturan el 98 o el 99% de los gases. Este es un desafío. No se tomaron estas medidas a tiempo y ya, por lo menos las empresas del Estado, que eran las que no estaban en esa dimensión, van a invertir, Codelco, $2.000 millones. Yo he dicho que los vamos a votar, porque la verdad es que en 3 años más, 4 años más, vamos a tener que ponernos al día. Y en el caso del ENAMI, una buena noticia, porque decían que eran 80 y van a ser 54, ¿no? Creo que son desafíos que nos quedan por tomar. No son simples, pero estamos enfrentados a un mundo global, a ir a la cabeza de la minería del mundo y no tener estas condiciones que yo creo que nos van a generar una serie de problemas más que soluciones cuando hoy día todo el mundo está viendo la trazabilidad de los metales y de las empresas mineras. Tanto es así, y en esto tenemos que destacar 2 cosas importantes de 2 empresas del Estado. Primero, la firma de Codelco con BMB, que ha firmado un acuerdo para cobre limpio, cobre verde. Eso significa que el cobre que compre esta empresa tan conocida de automóviles y que utiliza en sus autos va a ser procedente de cobre limpio. Y en segundo lugar, el de la Empresa Nacional de Minería, que ha contratado parte importante del uso de la energía eléctrica con energías renovables. Y eso también es un paso importante que cuando vayamos a vender nuestros productos los podemos mostrar como
productos que tienen una trazabilidad que es buena y que está libre de contaminación, al menos en esos temas, ¿no? Presidenta, estoy disponible para que podamos hacer todas las consultas. Hay dos palabras pedidas. En primer lugar está el diputado Santana. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, saludar al ministro Waldo Procuriza, darle formalmente en este espacio las felicitaciones por el cargo que asumió. Somos coterráneos de Vallenar, así que al margen de los puntos de vista a los cuales, las diferencias a las cuales adquirimos, desearle éxito en su gestión. Ministro, tengo 2 o 3 puntos que me gustaría plantearle. En primer lugar, en respecto a una cuestión muy global que le he estado planteando a todos los ministros de las diferentes comisiones, agenda legislativa del gobierno, cuáles iniciativas de proyectos de ley se van a mantener y se van a los cuales usted les va a dar prioridad durante los próximos meses. Y me gustaría saber también cuáles se van a retirar en relación a los que fueron presentados en el gobierno anterior, ¿no? Lo segundo que quisiera plantearle, yo estuve reunido con el sindicato de pequeños mineros de la provincia del Huasco, con el presidente don Valdemir Campillay el fin de semana, y bueno, ahí dentro de todas las inquietudes que planteaban los pequeños mineros, yo quisiera enmarcarlo también dentro de las cifras que dio el Instituto Nacional de Estadística hace algunas semanas atrás, en donde ubican a la región de Atacama con más de 8 puntos como la región con más desempleo en todo el país. En el caso de la provincia del Huasco es bien dramático esta realidad porque son más de 10 puntos, son 2 dígitos, y por lo tanto hay un contexto, hay un marco que yo quisiera mencionar previo a ello, ¿no? El sindicato y los trabajadores lo que manifestaban principalmente es la baja desde el punto de vista en el ejercicio de esta actividad productiva ancestral, esta actividad productiva tan importante en la región de Atacama como es la pequeña minería. Entre otras cosas por el cúmulo de dificultades y de exigencias que establece Cernagiomín precisamente para que los pequeños mineros puedan realizar esta actividad. Entonces, dado que usted también planteó el tema de los trámites burocráticos que muchas veces existen en la gran minería, yo le planteo mi inquietud respecto también a las facilidades y al apoyo que es necesario que desde el gobierno y desde el ministerio que a usted le corresponde dirigir se le pueda entregar a los pequeños mineros, en el caso que nos corresponde representar a nosotros de la región de Atacama, ¿no? Entre otras cosas porque yo veo que esta actividad, que es una actividad tan importante, tan histórica para la región de Atacama, puede ser también, ministro, una oportunidad para poder enfrentar y para poder apalear esta realidad tan dramática como se lo señalaba recién, que es el desempleo en la región de Atacama y particularmente en la provincia del Huasco. Dicho eso, también a modo de contribución y respecto precisamente a la función que me correspondió cumplir en el periodo anterior como consejero regional, y dado que aún, entiendo yo, no hay designación de Seremi en la región de Atacama, hay un programa de apoyo técnico a la pequeña minería que se aprobó en el Consejo Regional de Atacama en el periodo anterior. Ese programa aún no se ha ejecutado, ¿no? Los pequeños mineros, una de las cosas que más manifiestan también en la región es que una de las carencias que tienen y de las debilidades que tienen en cuanto a su labor, no lo resuelve el otro programa que financia el gobierno regional, que es el PAMA, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la capacidad que tenga el Estado de dotarlos de apoyo técnico y profesional para poder cumplir y resolver aquellas demandas y aquellos desafíos que exige la pequeña minería. Y finalmente también una pregunta que me han realizado varios dirigentes de la pequeña minería a lo largo de toda la región de Atacama, que usted seguramente tendrá más conocimiento de este tema porque también fue parlamentario cuando esto entró en vigencia, y que hice relación con esta ley que entregaba una pensión a los pequeños mineros en todo el país, digamos. Entiendo yo que esas pensiones eran casi 4.000 las que se iban a entregar, no se entregaron todas, desconozco yo la razón, pero me gustaría saber, ministro, cuál es la situación de esta ley que se llevó adelante hace algunos años atrás, y cuál es también la disposición del ministerio respecto a esta misma. Eso. Vamos a dar la palabra a 3 diputados y luego de eso hacemos una pausa para que usted pueda acumular las preguntas y luego seguimos. Sigue el diputado Gaona. Gracias, presidenta. Bueno, primero que todo, saludar y felicitar al ministro y decirle y manifestarle que por lo menos en la región de Coquimbo estamos muy contentos por su designación, porque es una persona que sabe de minería, viene de zona minera, más encima es de región y vive en regiones y viene de región y además fue parlamentario. Entonces, no podemos estar mejor con usted, ministro, así que le agradezco al presidente que haya pensado en usted para que fuera ministro.
Pero bien, yo quisiera, ministro, si pudiese referirse brevemente a algunos temas que evidentemente y que lo más probable es que se requiera mucho más profundidad de analizar. El Estatuto de la Pequeña Minería, aquí hablamos durante bastante tiempo y años y se nos habló del Estatuto de la Pequeña Minería y se ha trabajado desde el primer año de la legislatura anterior y hasta este minuto no ha pasado absolutamente nada y seguimos con los pequeños mineros con una expectativa respecto a ese estatuto. Yo quisiera saber básicamente el timing que hay con esto, si hay de verdad una voluntad desde el Ministerio para poder efectivamente en un tiempo determinado y acotado, con un plazo definido, si vamos a tener la discusión del Estatuto de la Pequeña Minería, si va a haber trabajo prelegislativo, si va a trabajar con las asociaciones, en fin. Es un tema, sobre todo el timing del Estatuto de la Pequeña Minería para poder tener cierta claridad al respecto. Me señalaba usted, ministro, también que hizo el retiro del Reglamento de Seguridad Minera de la Contraloría. Sí, el gobierno lo retiró. Entonces, me gustaría si pudiese retiró eso. Entonces, me gustaría referirme a eso porque si bien es cierto, hay harta disconformidad respecto de las características del reglamento en torno a la pequeña minería. Sin embargo, es un tema que efectivamente es necesario modernizar y avanzar y que también me gustaría conocer el timing de cómo se va a reponer esto y cómo se va a trabajar. Bueno, ni hablar del tema del gobierno corporativo de ENAMI. Todos sabemos los problemas que hay con ENAMI, las dificultades económicas. Perder 44 millones de dólares es un insulto para el país, a no ser de que se sinceren los presupuestos y de que efectivamente muchos de esos recursos quizás son de fomento y efectivamente le estamos cargando a ENAMI o entregando un presupuesto de fomento que es bastante exiguo y terminamos gastando mucho más y por eso terminamos con pérdidas. Saber tener claridad respecto a la política de fondos de fomento para la ENAMI. Otro tema que me interesa, ministro, por lo menos nos enuncia los titulares, no pretendo que profundicemos, pero son temas que nos preocupan en la región, que tienen relación con la devolución de los créditos del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre. Hoy día muchos pequeños mineros, asociaciones mineras han presentado muchos reclamos respecto a la, comillas, violenta devolución que han tenido que hacer de esto. No sé si se va a enfrentar esto de alguna manera, me gustaría saber si están visualizando esa materia. Otra cosa que también durante el gobierno pasado preguntamos bastante, pero finalmente no tuvimos ningún resultado aparentemente, que tiene que ver con la situación de la normalización de las inversiones en ENAMI para la disminución de las emisiones de la Fundación Hernán Videla Lira. El proyecto que hay que desarrollar ahí es de una inversión brutal y yo no sé si efectivamente ENAMI puede con esa magnitud de esa inversión y si vamos a ser capaces de cumplir con la normativa ambiental, que hoy día entiendo yo que no la estamos cumpliendo y los plazos ya están prácticamente vencidos. ¿Cómo se va a enfrentar esa materia también, ministro? Me gustaría tener un poquito más de claridad. Respecto al reuso, qué bueno escucharlo, ministro, respecto al reuso de los relaves abandonados y toda esta materia. Hay una experiencia en el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno anterior, respecto al retiro de relaves en la comuna de Andacollo, una experiencia exitosa, pero nos quedamos en eso nomás. En 4 años siguientes no pasó absolutamente nada con esa materia. Me gustaría saber, y ahora aquí hubo mucha participación del sector privado también. Quizás el ciclo del precio del cobre impidió que invirtieran en este tipo de cosas, pero sería bueno saber también ahí cuál es la disposición del sector privado y si el Ministerio efectivamente va a tener como política junto al Ministerio de Medio Ambiente de poder avanzar en el retiro de relave, ya sea por la fitorremediación o el retiro completo para instalar parques, en fin, como se hizo en comunas como Andacollo. También como una información, si nos pudiese, y como última cosa, ministro, para no monopolizar la materia, el catastro, si nos pudiese hacer llegar el catastro de los fondos del FNDR en los últimos 4 años, cómo se usaron, en qué se usaron, y si efectivamente tenemos algunos resultados del uso de los fondos regionales. En las regiones donde se haya hecho ese tipo de inversión, que es muy positiva, también me gustaría tener claridad el cómo se usaron y cuánto se usó de esos recursos de FNDR para temas de fomento de la pequeña minería en la región, especialmente tercera y cuarta, que es yo creo donde más se ha estado usando, y si hay en otras regiones también, ministro, si lo pudiese hacer llegar en las próximas sesiones que nos pueden llegar ese tipo de información. Es todo lo que puedo preguntar, presidenta. Muchas gracias. Es poco. Diputado Noman. Ahí está, ¿no? Ministro, primero, bienvenido. Muchas felicitaciones por este tremendo cargo. Me sumo a las palabras del diputado Santana. Solamente 2 preguntas. Respecto a un proyecto interesante que estuve leyendo, que fue con una moción de la diputada Chicardini,
Núñez, que se encuentra acá, Gaona, respecto al proyecto de ley que modifica la ley 19.137, con efecto de establecer la licitación de pertenencias mineras traspasada por Codelco a ENAMI, en beneficio de la pequeña y mediana minería. ¿Qué urgencia, qué énfasis le va a poner el gobierno a este proyecto de ley? Y segundo, respecto a la presentación que usted hizo, ministro, referente a estos mecanismos de diálogo y solución temprana a los conflictos generalmente entre empresas y comunidades, que se da mucho en los proyectos que se tramitan tanto mineros, energéticos, en base a lo que establece y lo que solicita con mucha fuerza las comunidades. ¿De qué manera van a ser estos mecanismos? ¿Si van a estar relacionados con el Ministerio de Medio Ambiente, supervigilados a través de una entidad que se va a crear? Esa es la pregunta, ministro. Por último, diputado Castro, y cerramos esta ronda de preguntas. Gracias, presidenta. Saludar al ministro de Minería y felicitarlo por esta distinción. Esperamos que le vaya muy bien y que todos los conflictos y los temas que han estado pendientes puedan irse subsanando, y en esta instancia sin duda que va a encontrar, ministro, un espacio de diálogo, como ha sido la tradición en la Comisión de Minería, que usted también conoció cuando fue parlamentario en esta Cámara. Yo quiero preguntarle por Codelco. Aquí vivimos, ministro, una etapa larga en esta comisión durante el año pasado, a raíz de los conflictos que hubo entre Contraloría y Codelco, que están judicializados, que tienen un curso natural. No voy a entrar en el detalle de ese conflicto en particular, porque tiene un curso propio, y naturalmente Codelco tiene autonomía, en fin, para llevar adelante con su directorio. Pero en las entrevistas que usted ha dado en estas 3 semanas desde que asumió como tal, como ministro, me interesa si usted pudiera profundizar un poco más en esta iniciativa o idea que usted ha señalado respecto a subdividir la división, a subdividir Codelco en distintas divisiones o sectores dentro del país, entender mejor cuál es la lógica que usted lo inspira en esa idea, que en un principio a muchos de nosotros nos parece una cosa extraña, una cosa rara. ¿De qué se trata esto? Fraccionar la estatal más importante. ¿De qué estamos hablando? Al igual que el aumento de directores, otro tema que también usted tocó en un momento determinado. Nosotros hemos visto directores y directores. Hay un director que se fue con una marraqueta grande, que fue la que motivó el conflicto precisamente hace un tiempo atrás. Directores que a veces opinan de otras materias y no de la minería, en otros medios. O sea, un botín político, en algún grado. Usted ha sido muy enfático en decir, aquí no queremos que Codelco sea una especie de huesera, donde lleguen algunos a premios de consuelo, y más que consuelo incluso por los millonarios sueldos que pueden haber, en fin. ¿Cuál es su idea respecto al directorio de Codelco? ¿Qué está pensando el Ejecutivo? Tercero, ¿cómo se traduce esto hacia las divisiones? Porque yo creo que todos los que estamos aquí de zonas mineras escuchamos en las divisiones, este se está yendo, este se va para arriba, ¿no es cierto?, lo van a ascender. Empiezan los movimientos, los rumores, que en mayo ya la cosa se despeja. Estoy hablando de las divisiones, lo que escucho en teniente, y por lo tanto, en vez de alejarse de los ciclos políticos de los gobiernos, localmente, toda la tendencia cultural del diálogo es más bien, no, pues como aquí nos tomamos, como aquí entran algunos que antes estaban mirando y otros tienen que aferrarse a los asientos porque a lo mejor los sacan. Esta lógica de botín de guerra que tanto daño ha hecho a esta institución. Y desde ese punto de vista, la perspectiva de cómo el gran conflicto de los tratos directos, las personas relacionadas, todo este largo historial que ha causado una polémica enorme, que existió en distintos grados, en distintos gobiernos, existió, pero que obviamente aquí se trata de colocar un antes y un después de manera taxativa y que haya esa verdadera autonomía que todos esperamos del gobierno corporativo. Y lo mismo, por último, presidenta, de Cochilco, porque aquí en las láminas está puesto el fortalecimiento de Cochilco, lo hemos escuchado en otra oportunidad, incluso en el anterior directorio de Codelco, cómo este sabueso tiene más dientes y no tan pocos dientes, como ha sido hasta ahora un poquito la lógica, por decirlo así, que le cuesta fiscalizar, le cuesta entrar,
y de pronto uno queda con la sensación de que Codelco en realidad le acomodaba mucho más que estuviera chiquitito, que no tuviera mayor repercusión y lo tenía domesticado. ¿Cuál es su mirada realmente de Cochilco y cómo potenciamos en esta línea estos aspectos que son los que están en el tapete hoy día de nuestra estatal? Gracias, Presidenta. Muchas Presidenta, bueno, agradecerle a los diputados la profundidad de los proyectos, veo que están preparados, que conocen el tema y parto por el final. Tema de Cochilco. Como ustedes saben, la minería estatal chilena no es fiscalizada directamente por la Contraloría General de la República como cualquier servicio público, ¿no? Se creó esta institucionalidad ya hace varias décadas atrás y es Cochilco una institución independiente que tiene 74 fiscalizadores y que cuenta con no mucho más personal para los efectos de poder hacer estudios y hacer lo que es su trabajo. Pero para caminar en eso, ya tenemos algunas novedades, como por ejemplo el acuerdo que ha firmado Cochilco con Contraloría. Como bien usted dice, señor diputado, hubo un conflicto hace poco tiempo atrás entre Cochilco y Codelco, en virtud del cual la Contraloría hizo uso de un mecanismo que no es permanente, sino que se establece como un mecanismo excepcional, en donde la Contraloría, frente a ciertos hechos, y por lo demás fue una denuncia de un parlamentario la que activó el hecho de que Contraloría investigara el programa de salida de algunos funcionarios de Codelco y que detectara todo esto y después se amplió a otras cosas. Bueno, Codelco y Cochilco y Contraloría han firmado un convenio marco en virtud del cual están afinando las materias para que la fiscalización de Cochilco sea más eficiente. El gobierno tiene, pero todavía, y permítanme decirle que recién tenemos 15 días y por lo tanto no es mucho lo que podemos mostrar, pero por lo menos estamos caminando en ese sentido, toda la intención de poder generar condiciones de mejor y de más eficiente fiscalización de Codelco, que no es un servicio público. Hay algunos que han dicho Codelco es un servicio público. Codelco no es un servicio público, pero por favor, es una empresa de todos los chilenos. Y tal como dice usted, diputado, si a la empresa privada A o B o C se le pierde un camión, se le pierde un motor, se le pierden no sé cuántas toneladas de concentrado, ese es un problema de la empresa privada. Pero cuando esto le pasa a Codelco, nos está pasando a todos nosotros. Y por lo tanto, no hay que tener temor a la fiscalización. Yo he tenido varias reuniones ya con la directiva, con Cochilco, probablemente tal, con Sergio Hernández, para los efectos de poder diseñar lo que es, a mi juicio, una fiscalización moderna. No sé si ustedes han ido al Servicio de Impuestos Internos. Cualquiera de ustedes que son contribuyentes, meten el RUT, Impuesto Interno le dice qué compró, dónde lo compró, qué sociedades tiene. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué los parlamentarios estamos obligados a la ley de transparencia y Codelco no? Yo creo que le hace mal a Codelco, siendo una empresa del Estado, tener esta especie de nube negra en donde no solo están los de izquierda, los de derecha, los del centro y la gente de la calle pensando que cada vez que se entra a Codelco se entra con algo raro. Eso no es bueno para una empresa del Estado. Y yo creo que tenemos que luchar en eso. Y quiero decir con justeza que yo, mientras fui diputado, durante 12 años, fui hasta la justicia en contra de Codelco, que me llevó a los tribunales porque nunca pude saber cuánto ganaban los directores de Codelco. Pero eso ha cambiado mucho, diputado. Y yo creo que las sucesivas administraciones, inclusive esta y la anterior, han dado paso. Lo que pasa es que cuando uno tiene costumbres de tanto tiempo, que no por eso son buenas, no puede llegar a cero o a llegar a esas condiciones en un solo periodo. Y yo creo que la actual administración ha hecho pasos importantes. Ha tenido este conflicto con la Contraloría, que yo creo que la verdad me gustaría, y se los digo aquí como ex parlamentario, que es mi obligación como ministro de Minería, el que este tema entre Codelco y
la Contraloría General de la República tenga un buen final. Porque la verdad es que no es bueno, me lo han dicho la misma gente de Codelco, que muchos de ellos están como temerosos de tomar decisiones porque les puede pasar algo, pero tampoco se puede adjudicar contratos de miles de millones de dólares, no de pesos, de dólares, sin licitaciones, entre familiares y otras cosas más, porque eso no le hace bien al país, ¿no? Y eso es lo que detectó la Contraloría. Esto no es un invento de este ministro, esto es lo que detectó la Contraloría. Personas que son funcionarios de Codelco, hacen una licitación, se adjudican una empresa y después se van gerentes a esa empresa. Eso no es normal. En otras partes eso no pasa, ¿no? Y si eso... ¿Cómo? Perdón, Presidenta. Perdón, Presidenta. Bueno, yo creo que no porque las cosas ocurran mucho son buenas. Y yo creo que en esa materia a mí me gustaría, y ojalá que haya voluntad para esto, de que en esta materia, así como Cochilco con la Contraloría se han sentado a trabajar porque son entes del Estado, también Codelco y la Contraloría con este ministerio pudieran cerrar esa brecha que tenemos hoy día. Hay que dar esos pasos porque yo creo que en esta materia, yo creo que todos los chilenos que conocen algo de este tema, y ustedes saben, cuando ustedes salieron elegidos diputados, los que tienen reparticiones del Estado y especialmente de Codelco, ¿cuánta gente los llamó para decirle, oye, supe que pasó esto, que pasó lo otro? A mí me ha pasado lo mismo. Y a veces no es tanto, pero hay una imagen, yo conozco eso, Codelco ha ido cambiando, la actual administración me ha dicho que el número de asignaciones por vía directa sin licitación se ha reducido considerablemente, y yo creo que hay que llegar a lo que menos se pueda. Hay cosas que definitivamente no se pueden hacer por licitación pública, porque no hay más proveedores. La minería es un mundo bastante pequeño y a veces por los volúmenes que tiene Codelco está haciendo cosas que nos deberían sentir orgullosos a todos los chilenos por las dimensiones no solo de los recursos. Todos los cambios estructurales significan casi 20.000 millones de dólares. Eso significa que hay proyectos como el nuevo nivel de teniente, como Chuqui Subterráneo, como Rajo Inca y otros más que son tremendos desafíos para nuestros trabajadores, para nuestros mineros, para nuestros ingenieros en minas, que yo también creo como parte de este programa de gobierno poner en valor. Uno cuando habla de los relojeros suizos dice, no, estos son capos. Pero ¿por qué no podemos vender a los ingenieros en minas chilenos como los más, los de mejor calidad del mundo, a los geólogos como los mejores del mundo? Yo creo, me he reunido con el Colegio de Geólogos y estamos trabajando para ver de qué manera exportamos también eso que es un valor, ¿no? Chile no va a tener minerales por toda la vida, ¿no? Y hay países que nos han dado en esta materia un ejemplo como Finlandia, que cuando se acabaron los minerales empezaron a exportar tecnología, ¿no? Y en esto yo creo que podemos dar pasos importantes. Pero le vuelvo a repetir, yo creo que en Codelco falta mucho todavía por caminar, pero se han dado pasos importantes que tenemos que reconocer porque son, a mí me ha tocado vivirlos muchos de ellos. El tema de dividir Codelco, la verdad es que Codelco está dividido desde el punto de vista de la administración en la parte norte y en la parte centro-sur. No hay que hacer nada nuevo. Lo que yo he planteado, y por supuesto los medios de comunicación a veces para llamar la atención dicen, van a dividir Codelco. Si Codelco ya está dividido en la administración. Lo que yo planteo es que Codelco es una empresa de tales dimensiones que los directores que responden, por supuesto, por la administración de toda la empresa, no por una división, pudieran, y por eso hay algunos que plantean, ¿no? Esto no es una cosa rígida, que sean 11, que sean 10, que los directores puedan tener más foco en las divisiones. Porque hoy día yo lo que me pasa desde el punto de vista práctico es que proyectos de tales dimensiones, no solo de recursos, ¿no? Y acuérdense que los directores de Codelco responden con el patrimonio propio, ¿no? Porque están en la ley de sociedad anónima. Estamos hablando de responsabilidades importantes. A mí me parece, y está en el programa del presidente Piñera, que ojalá podamos tener directores con más foco en ciertas divisiones, porque eso le va a ayudar a la eficiencia, va a ayudar a que todas estas cosas que conversamos estén más presentes, ¿no? Y los tengamos más encima de estos temas. En segundo lugar, usted me preguntaba
el mecanismo de diálogo temprano con las comunidades. Creo que el diputado me preguntaba. Bueno, este es un tema que hoy día se hace absolutamente indispensable, no necesario, porque hay comunidades que están activadas y que no permiten que se les venga a avisar que se va a instalar una industria cuando ya está empezando a producir los efectos negativos que tiene. Toda la actividad del ser humano tiene efectos positivos y negativos, ¿no? Y yo pongo siempre el ejemplo de algunos proyectos mineros o de otro tipo que tienen efectos positivos desde el punto de vista medioambiental. Me dicen, ¿pero cómo? Claro, yo conozco proyectos mineros de la Alta Cordillera que antes de su presencia ahí no habían manadas de guanaco. ¿Por qué? Porque quienes estaban ahí o los perseguían o qué sé yo. La presencia de esos proyectos significó acoger a esos animales, atender a la fauna, atender a las localidades, o sea, generaron un efecto positivo, como otras producen otros efectos. Y yo creo que el contacto temprano con las localidades puede ahorrarnos muchos problemas. Y en esa materia yo creo que hay que institucionalizar eso, diputado, porque hoy día las empresas lo hacen, bueno, yo me voy a adelantar, voy a poner a mi gente a trabajar antes de, pero otra empresa no lo hace. Y parte y después se encuentra con el problema y después ya la bola de nieve no la puede parar y resulta que el proyecto no funciona. En Chile, y voy a darles una ficha para que ustedes puedan tenerla de región por región, tenemos aproximadamente unos 44 proyectos mineros que suman un monto total de 53.034 millones de dólares de inversión, que no están funcionando y que si partieran en su construcción podrían generar, escuchen bien, 88.451 empleos. Y en el periodo ya en régimen podrían generar 31.000 empleos. Estamos hablando de cifras muy importantes. Y en el caso de las regiones que ustedes representan, en Tarapacá hay un proyecto, 230 millones. Estos que les voy a dar ahora, y pueden verlos aquí si pueden poner la lámina, son proyectos que tienen el estudio de impacto ambiental aprobado. O sea, estamos frente a proyectos que podrían partir, ¿no? En Tarapacá hay uno de 230 millones de dólares que podría generar 950 empleos en la construcción y 450 en la ejecución. En Antofagasta, para los de Antofagasta, usted, la diputada, tienen 11 proyectos con 18.654 millones de dólares. La cantidad es enorme, con 30.250 empleos y en ejercicio 11.000 empleos. En Atacama, 7 proyectos con 4.345 millones de dólares. Que podrían generar 8.000 empleos en la construcción y 5.000 en la ejecución. Y así sucesivamente. En Coquimbo, para los que están, hay 3 proyectos con 1.674 millones. O sea, en O'Higgins hay un proyecto con 4.788 millones de dólares, con 3.500 puestos de trabajo, que podrían en general generar una totalidad de 18.602 empleos en régimen cuando estén ya trabajando y 46.000 en la construcción, ¿no? Estos son cifras de lo que estamos hablando de la palanca de desarrollo del sector minero. Y estas últimas son cifras ya afinadas, ¿no? Cifras en donde ya las empresas han hecho los trámites que muchas veces han paralizado otros proyectos. Voy a hacerles llegar el catastro del uso del FNDR, porque no lo tengo en este minuto, diputado. Usted me lo pedía, diputado Gaona, para los efectos de poder reactivar eso que yo creo que ha sido una buena idea y que podemos, a través de estos planteamientos que hemos tenido respecto de algunos de estas nuevas tecnologías, poder utilizar quizás ese financiamiento. El proyecto para traspasar pertenencias mineras de Codelco a ENAMI. Este es un proyecto, esta es una ley antigua que yo creo que la moción que se ha presentado, si bien es cierto, yo comparto los problemas que este proyecto tiene, ¿no? Que entiendo que es de la diputada
que nos acompañan aquí, efectivamente el promedio de tiempo que se demora Codelco en traspasar las pertenencias mineras a la ENAMI equivale aproximadamente a 2 años. Eso es demasiado. Y eso está dentro de los programas que nosotros tenemos para los efectos de que entre 2 empresas del Estado no pueden haber tanto trámite. Porque uno podría creer, si se tratara de enajenaciones de patrimonio del Estado, que hay que tener cuidado, no hay que hacer cosas que esto termine, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un traspaso entre 2 empresas del Estado, que yo creo que es totalmente necesario. Hay muchas pertenencias mineras de Codelco. Codelco es la que tiene la mayor superficie minera del país, ¿no? Y la verdad es que creo y siento que hay que trabajar en este tema para los efectos de reducir ese plazo. Y creo que voy a analizar a fondo el proyecto para verlo con ustedes de tal manera de cómo podemos llegar lo más pronto posible a reducir esos plazos y hacer que cumpla con el objetivo final, porque el objetivo final no es traspasar solo a la ENAMI. La ENAMI además tiene que traspasar eso a las asociaciones mineras, a los mineros chicos, para que tengan espacio. Y les traigo una buena noticia, que recién con el señor Seremi y con los 2 diputados que tuvimos la reunión les contamos. Uno de los temas que le hemos planteado como ministerio a la SONAMI y al Consejo Minero es poder copiar una iniciativa que ya está en práctica en algunas empresas del país, grandes empresas mineras, y es que permitan que aquellos puntos, lugares, pertenencias más pequeñas que no tienen interés para ellos puedan ser traspasadas a las asociaciones mineras pequeñas, a los mineros más pequeños, de tal manera de que ellos tengan puedan desarrollar eso. Esto tiene algunos problemas, porque el temor que tienen algunas empresas grandes es que ocurrido un accidente ahí puedan demandar a las empresas. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que usar el ingenio y el Parlamento para los efectos de crear algún tipo de contrato, ¿no? Los abogados tenemos que echar a andar un poco ahí el ingenio para que tengamos de Sernagiomín los requerimientos y hacer que las empresas no respondan de hechos de terceros frente a este tema, ¿no? Porque aquí ese es un poco el problema que ha habido. Pero creo que hay algunas empresas de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta región que han hecho esto como política de la empresa. Pero esto tenemos que transformarlo en una política permanente, no solamente de una u otra empresa que es, digamos, más amistosa con quienes están en la región, ¿no? Bueno, en el tema de relaves, diputado, la verdad, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Como les digo, yo le he pedido en el ministerio al subsecretario que tiene una expertise en el tema medioambiental para los efectos de diseñar los caminos jurídicos, Pablo Terraza, para los efectos de que este tema pueda hacerse. Tenemos muchos ejemplos en donde yo creo que se va a poder trabajar con estos relaves, con estos depósitos que hoy día están ahí inertes, pero que nadie hace nada con ellos, ¿no? Y finalmente, en el reglamento, usted nos presentaba, no recuerdo quién de los diputados nos presentó la preocupación de las asociaciones mineras, creo que el diputado Santana o el diputado Gaona, de las asociaciones mineras por el tema del reglamento de seguridad. Eso está retirado, diputado, y yo les pido que ustedes nos puedan hacer llegar las proposiciones en esta materia que ustedes recogen desde las asociaciones mineras. Nosotros también vamos a juntarnos con ellos porque yo entiendo que la mayor preocupación de las asociaciones mineras es que los requerimientos que se le está haciendo en materia de seguridad no están al alcance de ellos, ¿no? Y la verdad es que hay que entender un poco la realidad de la pequeña minería respecto de las otras dimensiones. Yo creo que ahí podemos ajustar eso.
cuanto a las fundiciones Nambi de la Lira, yo creo que la fundición Nambi de la Lira va a cumplir en su totalidad el decreto 28, que establece que todas las fundiciones de Chile, a pesar de ser un país minero tan antiguo, nunca tuvo una normativa en materia de emisión de fundiciones. No la tenía. Y en el gobierno pasado, el presidente Piñera, se dictó esta disposición que establece que a fines del 2018, o sea, de este año, todas las fundiciones que existen en el país tienen que tener 95% de captura de gases, ¿no? Eso hace que hayan definiciones muy importantes que tomar. Y como les digo, la información que yo tengo en el último directorio, que ha sido mi primer directorio, nunca pensé que iba a ser presidente del directorio de la ENAMI. Créanme que tengo una historia con la ENAMI, así que quiero a esa empresa y voy a defenderla mucho en todo lo que pueda. Va a estar en su totalidad con 95% de captura en febrero o en enero del 2019, ¿no? Va a estar, está ahí con un poquitito de retraso, ¿no? Y en el caso de Codelco, que tiene las fundiciones de Caletones, de Potrerillo, de Chuqui y de Ventana, que se le vendió, se le traspasó de la ENAMI, también me dicen que van a estar muy al filo del 2018, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí se cumple con las localidades aledañas. Aquí tenemos, en el caso de Ventana y de Paipote, dos fundiciones que están en medio de dos ciudades y por lo tanto el compromiso es mucho mayor que fundiciones como Caletones, a pesar de que los parlamentarios que yo conozco de Rancagua me dicen, y a lo mejor el doctor es uno de los que dice que los humos de Caletones llegan a Santiago. ¿Ah? Es así, ¿no? No sé, pero bueno, pero algunos dicen eso. Pero yo digo, hay fundiciones y fundiciones. Hay fundiciones que están como Potrerillo, donde no hay nadie, porque fueron desalojadas las poblaciones, o otras que no tienen este tema de estar al lado de las comunidades. Y por lo tanto, yo creo que damos un paso importante. En cuanto al apoyo de la pequeña minería, hay en este año aproximadamente unos 450 millones para el PAMA, ¿no? Para Atacama, que es la pregunta que nos hacía el diputado Santana. Y en el país 1.800 millones, ¿no? Eso solo el proyecto PAMA, eso está en la ley de presupuesto. Y 5.200 para fomento, más proyectos en el FNDR por 1.300 millones, ¿ok? Que es el proyecto que usted estaba hablando, que no se ejecutó porque, como todos saben, la región de Atacama tuvo una emergencia y parte de eso, el 2017, y parte de eso no se ejecutó por esa razón, ¿no? Creo que con eso, Presidenta, es la... Sí, a mí me gustaría que... sí, yo no sé cuál es la que usted tiene contabilizada que se quedó, pero a mí se me quedó una pregunta dígame. que hizo el diputado Gaona a propósito del Fondo de Estabilización del Cobre y las dificultades que están teniendo los pequeños y medianos mineros con ese tema. Presidenta, en esa materia le voy a dar una respuesta bien rara, porque es una buena noticia, pero no se la puedo dar. Así que es porque las cosas, la verdad, hay que comunicarlas cuando se concreten. Y yo lo que le puedo decir es que hay interés de este ministerio de poder arreglar ese problema, pero una vez que tengamos solucionado jurídicamente ese tema, se lo vamos a informar a la brevedad, ¿ok? Sabemos que ese es un problema que están planteando las asociaciones mineras, como dice la diputada, pero como les digo, no puedo darle esa información porque no se ha concretado todavía. ¿Hay una pregunta pendiente del diputado Santana? Ministro, respecto a la ley de pensiones a los pequeños mineros, eso se quedó en el tintero. Y respecto al programa de apoyo técnico, yo le quería preguntar cuándo ustedes creen que en la región se va a empezar a ejecutar. A ver, yo no tengo una información respecto del tema de las pensiones, pero se la puedo enviar, cómo ha estado y por qué. Entiendo que hay algunas asociaciones mineras que nos han dicho, oye, ¿por qué esta cosa no ha caminado? Qué sé yo. Y se la voy a enviar a la brevedad. Y usted me preguntó, ¿qué más? Del apoyo técnico. Bueno, el apoyo técnico,
en la medida de que estas propuestas, que yo creo que son muy buenas propuestas, que es la posibilidad de que lleguemos con la pequeña minería al producto final, funcionen, porque estamos hablando de proyectos pilotos que están hoy día en la segunda y en la cuarta región. Estoy hablando de empresas privadas que han hecho convenios con la Empresa Nacional de Minería y que en este minuto la ENAMI no pone más que las instalaciones, ¿no? No está poniendo recursos. Pero si esto funciona, hay todo un convenio firmado para que eso funcione por un tiempo y eventualmente después esas instalaciones queden en la ENAMI. O eventualmente, si alguna sociedad minera tiene producción y tiene abastecimiento, puede hacer cualquier tipo de acuerdos económicos con ellos, ¿no? Con o sin la ENAMI por intermedio. Y yo creo que este tema debiéramos hacer un esfuerzo de seguir esto, porque a veces en Chile tenemos gente que hace cosas de innovación, pero nadie los apoya, nadie sigue el estudio, y entonces eso termina perdiendo. Yo creo que estos dos elementos, uno, como les digo, que se va a hacer esta semana, y el otro que se va a hacer dentro del próximo mes, son cosas que tenemos que ponerle atención porque van a generar un cuadro de cambio muy importante para la minería pequeña. A ver, sobre el punto que vamos a dar una pausa breve para que el diputado Gaona se refiera, pero les recuerdo, hay 5 inscritos por lo menos. El ministro ha sido generoso en las respuestas y la idea es que así siga siendo, porque yo creo que la oportunidad de conocer toda la política y establecer el sistema de trabajo. Yo a las 5 tengo que irme, presidente. Falta poquito, faltan 10 minutos y quedan varias palabras. Entonces, por favor, les pediría muy breve. Sí. A propósito, usted lo decía de esta innovación que están haciendo, por ejemplo, el poder de compra que instalaron en Combarbalá. Me gustaría que revisaran de que el proceso fuera completo, porque quedan como a media las cosas. Entonces, en el caso de Combarbalá falta completar la torre de muestreo, hay varias cosas que generan muchas dificultades todavía. Entonces, para que le echen una miradita, para que el proceso que están haciendo ahí sea absolutamente completo y no a medias, como en el caso de lo que se implementó en Combarbalá, o se está implementando en Combarbalá. Ministro, quedan 5 palabras pedidas. Yo creo que todos están ansiosos, y eso sin contar que yo también quisiera hacer algunos planteamientos. No sé si pudiesen contar con usted en la próxima reunión. En la próxima reunión podría ser. Presidenta, le propongo lo siguiente. Sí. ¿Ustedes van a hacer una sesión en Rancagua? Sí. Yo le llevo las respuestas que faltaron. Si hay alguien que quiera mandar por email o un oficio, y yo les llevo las respuestas a esa sesión. Ese es sangre atacameña, ¿ves? Yo le dije. ¿Les parece eso? Yo creo que es una buena fórmula, ¿no? Pero, presidenta, queremos escuchar sus preguntas. Yo creo. Vamos a darle 1 minuto a cada uno para que anuncie sus preguntas. El primero es el diputado Guiguren, luego sigue el diputado Velázquez, Chicardini, Vidal, Núñez y al final yo. Guiguren. Vamos a correr. Primero, felicitarlo para usted, pero yo también creo que hay que felicitar al equipo ministerial completo que se ha integrado al gobierno. Cuando yo me integré a esta comisión me dijeron que esta comisión era muy transversal y que eso hacía posible que la verdad que las cosas llegaran a su puerto, y eso me hace muy feliz. Segundo, me quiero referir, ministro, para que lo deje ahí anotado, a la institucionalidad medioambiental. Yo creo que la verdad es que, sobre todo en mi región, la región de Coquimbo, hemos visto que muchos proyectos de inversión se han frenado precisamente por la institucionalidad medioambiental. Y me gustaría que usted nos pudiese decir cómo se va a hacer cargo el Ministerio de esta situación, porque la verdad es que de las incertidumbres de los inversionistas muchas veces está en que estas reglas del juego no están claras, y muchas veces y hay situaciones en que cuando se ha aceptado el CEA o el organismo, la institucionalidad medioambiental acepta un proyecto, se cuestiona a posteriori y también genera mucha incertidumbre. Respecto a las pertenencias mineras, ministro, quería decirle que le quería proponer que, más allá de la legislación que está planteada, ¿no? Lo que se puede hacer para apurar la tramitación y el traspaso es
el acuerdo de los gobiernos corporativos, especialmente, sobre todo presionando a Codelco, ¿no? Ahí podríamos reducir de 36 incluso hasta 18 meses, que yo creo que sería muy importante. Y lo otro, ¿cómo hará el Ministerio para apoyar a los pequeños productores, perfeccionando el sistema de tarifas de NAMI o apoyando la asociatividad, que creo que es también un aspecto que me interesa mucho saber? Eso, ministro, muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministro. Un gusto saludarlo y desearle éxito a usted, a su equipo. En alguna oportunidad tuvimos la ocasión de relacionarnos cuando participábamos con los municipios del norte particularmente. Usted ha hecho una declaración de principio respecto a reconocer que nuestro país es minero, cuestión que a veces no toda la autoridad hace, porque es gobernado de cualquier matiz, menos como un país minero. Así que eso vale, porque creo que una declaración de principio le da sustento luego a las políticas. Respecto a las grandes inversiones, y aquí es donde quizás, creo yo, le falta fuerza a la propuesta, o tal vez el tiempo no lo ha permitido manifestar, tiene que ver cómo vamos a impactar positivamente, esta vez en este ciclo, en este gobierno Piñera 2, cómo vamos a impactar positivamente a las comunas donde efectivamente están las operaciones. Si bien por ahí se menciona que se aumentaría el royalty, impuesto en el fondo, impuesto específico a la minería, y eso usted lo sabe mejor que yo en algunas ocasiones le seguí sus alocuciones cuando todos anhelábamos tener un royalty verdadero, ¿cierto? De donde hay que sacar la tajada del royalty y no de este impuesto que hace la renta, que lo llamaba royalty. Entonces, quiero a través de la presidenta entregarle esta propuesta, señor ministro, que tiene que ver con la redistribución de la ley 20.469. Ahí hay bastante plata, en los últimos 10 años cerca de 7.000 millones de dólares es lo que se ha capturado el Estado. Ha estado flojo, producto del valor del cobre, 102 millones en el 2015, 92 millones de dólares en el 2016, pero yo creo que hoy día también el gobierno del presidente Piñera, no le voy a hacer escuchar una grabación, pero por acá tengo donde el presidente en la región de Antofagasta se declara el presidente de las regiones lo dice, y lo hace allá en la región de Antofagasta. Bueno, de estos 18.654 millones de dólares de inversión, en el norte sabemos bastante estos volúmenes, pero la región de Antofagasta, más allá de ser una zona de sacrificio, es una zona que a lo mejor tendrá que conformarse con algunos buenos empleos, pero empleos que tienen dos aristas. Una en que con estos turnos de los 7x7, de lo que sea, impactamos un tema social, 2 familias, 3 familias, y hay una cuestión que no se mide. Entonces, yo quisiera que también dentro de esta política, seguramente que ustedes van a mencionar qué está pasando con el convenio 169, que hay que suscribirlo, ¿no? ¿Qué está pensando el gobierno al respecto? Porque las comunidades tienen mucho que decir en ese sentido. Y algo que está relacionado con usted son las energías que se van a necesitar para estas operaciones. Si respecto al litio, o van ustedes a continuar con la postura del gobierno anterior, van a retirar ustedes la contraria o no, también sería interesante saber en la próxima reunión cuál es su postura. Gracias, presidente. Ministro, algo que decía el diputado Velázquez que es bien importante, es referente, yo pedí la cifra, todavía no me llega, pero para que se hagan una idea, en la jornada excepcional de trabajo, 7x7 o 10x10, ante la división de trabajo, el 70%, más o menos, es, en este caso Atacama, es de afuera. Tengo entendido que esto es iniciativa exclusiva del presidente de la República, del Ejecutivo, referente a avanzar en lo que ocurre en Australia, Japón, Nueva Zelanda, que tienen buenas políticas tanto de responsabilidad social empresarial como de mano de obra local. Sin perjuicio que muchas veces dicen las empresas no tienen la capacidad o los conocimientos, pero hoy día, si no me equivoco, existen exenciones tributarias para poder capacitar a los trabajadores sobre el punto para ver esa iniciativa. Ministro, sobre el mismo punto, a mí me gustaría que se revise cuando estén viendo el tema de las jornadas especiales, que se les aplican los mismos parámetros de las grandes empresas a los pequeños pirquineros. Entonces se da el caso de personas que tienen su casa al lado del Pirquén, es una empresa familiar, son sus familiares los que trabajan ahí, sin embargo se ven obligados a cerrar la mina por 10 días y vivir ahí al lado sin hacer nada, porque tienen que cumplir con una determinada cantidad de días. Estaba la diputada Chicardini, el diputado Vidal y la diputada Núñez que se fue.
Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar con mucho cariño al Ministro de Minería. De verdad, me pone muy orgullosa que tengamos a un representante liderando una cartera tan importante y que provenga de la región de Atacama. Eso también me da tranquilidad, porque me imagino que va a haber una visión también muy asertiva de qué es lo que hay que hacer en la región de Atacama y cómo también mejoramos las condiciones de nuestros pequeños mineros y, por supuesto, también fortalecemos a ENAMI. Ministra, mire, por su intermedio al ministro, o sea, Presidenta, por su intermedio al ministro, es que sabe que yo comparto con los diputados varias cosas, o sea, la preocupación de lo que es el Estatuto de la Pequeña Minería, lo que es también la seguridad de los pequeños mineros. De hecho, había un trabajo avanzado. Hay una mesa que se realizó con las distintas asociaciones, de hecho... Pero no se concretó al final. Eso es lo que también era una de las cosas que quería observar, o sea, quería saber en qué condición quedó, y nosotros nos quedamos hasta que estaba haciéndose la mesa, y de eso me imagino que iba a nacer un informe, conclusiones, y sobre la base de aquello se iba a realizar también estas modificaciones. Bueno, también el diputado Gaona habló con respecto a la modernización de la fundición y usted lo dejó claro y de verdad que yo creo que una muy buena noticia, ya de que por lo menos ya tenemos algunos plazos fijos y eso también daría mucha tranquilidad porque tenemos que ajustarnos a la nueva normativa medioambiental, ¿no es cierto? La pregunta que siempre yo le voy a hacer hoy día a los que van a liderar la cartera de minería, ¿qué pasa con el proyecto Rajo Inca? Yo entiendo de que ese hoy día terminó el estudio de prefactibilidad, pero todavía no tenemos ninguna luz de cuál es el segundo paso, porque todavía ni se inicia el estudio de factibilidad y de hecho esto yo tengo conocimiento ya hace 7 meses atrás. Entonces creo que estamos igual... un poco atrasados en aquello y a propósito de esta pregunta, ministro, también nace otra que está muy relacionada porque acá voy a ponerme un poco más fiscalizadora, por así decirlo, pero me llama profundamente la atención que, bueno, esta es una información que me transmite uno de los sindicatos de la División El Salvador, que todos supimos que en el mes de febrero se entregaron las cifras que finalmente obtuvieron en términos de utilidades Codelco, todas sus divisiones de lo que fue el año 2017, y que eran cifras bastante azules, o sea, estábamos todos muy contentos, se bajaron los costos, se mejoró la producción, hubo también mucho de por medio por parte de los trabajadores del esfuerzo que hubo de también sacrificar ciertos beneficios, pero todos en la lógica de que teníamos que mejorar las condiciones de productividad y las utilidades, por cierto, de Codelco. Pero resulta que este mes de marzo, el 3 de marzo, uno de los sindicatos está a puertas, bueno, este año viene uno de los que va a hacer las negociaciones colectivas, entonces también están preocupados de cómo se va a venir. Así es, no es menor. Y bueno, le preguntan al gerente de Administración y Finanzas de la División El Salvador que cómo están los resultados, porque la verdad es que hay un resultado oficial que entrega Codelco, pero hay otro que entregan desde la división. La verdad es que no son coincidentes los resultados, o sea, primero entregan, o sea, a modo de ejemplo, de que los excedentes habían fluctuado entre 66 millones de dólares, que es lo que se publicó en febrero, y ahora este gerente les menciona de que bajó a 20 millones de dólares, o sea, sumamente significativo, ministro, no es coincidente. Yo quiero saber si es que acá de verdad hay diferencias en la cifra. Yo también tengo este recuadro que tampoco le coincide al sindicato. Entonces, para mí también es un poco grave, ¿ya? En el sentido de que se genera también el fantasma legítimo, nuevamente la incertidumbre por parte de los trabajadores, porque más allá de los bonos, porque una de las cosas que le mencionaban también al sindicato era que de 3 bonos van a recibir solo 1. Bueno, eso es una preocupación que también es parte, y me hago parte de esa preocupación, mejor dicho, pero a ellos lo que más les preocupa del tema de fondo es que si vamos a estar bajando estos montos, es como estar diciendo de que no
no está siendo competitiva la empresa, no da mucha viabilidad de continuidad de la empresa. Usted sabe a lo que me refiero, ministro, o sea, el fantasma del cierre y la privatización de lo que es la división El Salvador, y que siempre ha estado. Entonces, yo pediría un poco más de transparencia en aquello. Yo le pediría a la comisión que quizás podría mandar un oficio a la Comisión de Minería para poder tener los antecedentes exactos de qué es lo que pasó en cada división a lo largo de nuestro país, para tener las cifras claras. Yo creo que con eso nosotros podríamos hablar, los números hablan, y ahí yo creo que podríamos sacar algunas deducciones, pero el estar hablando de cambios en menos de un mes, con cifras significativas, de verdad que es preocupante. Y por último, que me lo dejó encargado y que bueno, también se lo iba a hacer ver a usted, ministro, la diputada Núñez, efectivamente algo lo mencionó por ahí. Nosotros entregamos un proyecto de ley de lo que eran las pertenencias mineras. Como acá hablamos de concesiones, esto sería solamente atribución del Ejecutivo. Nosotros creemos que este es un proyecto tremendamente significativo para nuestros pequeños mineros. De verdad que esta es una de las piedras en el zapato, donde nos dejaba amarrado de mano y no le dábamos ningún chance de posibilidad a los pequeños mineros, siendo que habían terrenos que ni se utilizaban. Entonces, la pregunta directa es si es que hay posibilidad de patrocinio. Porque sin eso, ministro, de verdad es bien difícil avanzar, sin prejuicio de que hacerle hartas modificaciones. O sea, una estructura de proyecto que tratamos de ajustarlo para que pudiese pasar, digamos las cosas como son, y en el momento ver si es que podía haber algún pronunciamiento del Ejecutivo. Entonces, ahí también le dejo la inquietud. Eso, presidenta. Disculpe que me haya alargado tanto. Diputado Vidal. Muchas gracias, presidenta. Ministro, en primer lugar, agradecer la exposición, la presencia, y lamento que no pueda continuar la conversación. Me gustaría poder conocer su respuesta ahora y no esperar, en particular por un ausente en esta reunión, salvo por una mención que hizo el diputado Velázquez, que es el litio. Y digo que es un ausente porque no solo no lo hemos conversado, no lo hemos consultado, no está dicho en el programa del presidente Piñera. No está mencionada la palabra litio ni siquiera una vez en el programa del presidente Piñera, y creo que es preocupante que así sea, toda vez que sabemos que el proceso minero chileno también tiene ciclos. Y uno sabe que el ciclo que además atraviesa esta comisión del litio hacia la mirada de energía con la movilidad eléctrica es un tema que puede ser trascendental para el futuro y el desarrollo de Chile. Y me gustaría en ese sentido, ya que no está en el programa de gobierno, su respuesta, su palabra, ministro, para mí va a ser la posición del gobierno que no conocemos respecto a el tema del litio, y recojo muy positivamente sus palabras. Estaba mirando lo que usted ha dicho históricamente en su rol anterior de parlamentario también, pero el 24 de febrero usted dice: el peor escenario sería que Codelco no haga nada con las reservas de litio que tiene. Por ello, usted ve positivo que entre en ese negocio, porque dice que lo que no puede ocurrir es que no se trabaje, porque tenemos una tremenda discusión por el tema del litio y una empresa que es del Estado pasa por el lado. Déjeme decirle que yo leo eso y me llena esperanza. Creer que a lo mejor usted va a ser la persona que pueda abrir la discusión hacia la creación, espero, de una empresa nacional del litio. Hay un proyecto que hoy día probablemente lo vamos a discutir si se archiva o no por el tiempo que lleva acá y que no ha avanzado, que busca declarar de interés nacional la explotación y comercialización del litio. Y también está relacionado qué pasa con el acuerdo que Corfo ha ido construyendo con Sokimich para poder solucionar el tema del arbitraje que está pendiente. Entonces necesitamos, creo yo, no solo hablar de cobre, también hablar de litio, sobre todo pensando en el futuro. Ministro, por último, yo quisiera agregar un tema, porque me adscribo a todas las cosas que ya están solicitadas, pero respecto de los proyectos estructurales de Codelco, que ha sido un tema que ha estado en la palestra en todos estos días, y que nos gustaría conocer cuál es la mirada que usted tiene, si es que ya la tiene, una evaluación de cómo ha sido la eficiencia en el uso de esos recursos, cuán atrasados están verdaderamente, y también a propósito de la inversión que usted lo mencionó también, lo que significa los procesos de descontaminación. Se está gastando y están en proceso una cantidad de inversiones significativas en Chuquicamata para llegar al 95%, que fue la meta planteada. Sin embargo, hoy día ya la meta está en 98-99. Por lo tanto, ese va a ser un dinero que va a haber que invertir de nuevo y en muy breve plazo. Entonces, de verdad que no nos vaya a pasar eso en otras circunstancias. Además, que este plan de descontaminación que se estaba llevando a cabo está hecho con la norma antigua del PM10. Y desde mi punto de vista, no.
hay una serie de cosas en las cuales estamos carentes de normas. Así es que yo creo que espero que todos los temas hayan quedado planteados para que nos puedan hacer llegar la reunión. La diputada Sicardini, que tiene un poder de síntesis. Ya, a ver si me dejó como un minuto. Ministra, o sea, otra. Presidenta, disculpe, lo que pasa es que se me quedó y de hecho me mandaron ahí los viejitos, como se le dice de cariño, están ahí muy pendientes. Bueno, hay un movimiento del litio en Atacama, a propósito de la pregunta, y me pidieron que le hiciera llegar una carta de la posición que tiene este movimiento, que por lo demás, bueno, también está creciendo a nivel nacional, también hay posturas individuales acá mismo en la comisión, y yo creo que es legítimo que también tratemos, porque acuérdense que nosotros hicimos una comisión del litio, donde resolvió una política nacional del litio, más allá de cómo se iba a administrar. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, entendido que también es un mineral estratégico para nuestro país y que dejó varias corazones y algunas heridas a propósito de este acuerdo con Corfo y Soquimich, más allá de lo que podemos hacer referencia con Soquimich de los problemas y la contingencia, sino que qué es lo que va a pasar más adelante. Así que, Presidenta, le voy a dejar uno también en la comisión y le voy a hacer llegar uno al ministro personalmente. Eso era, disculpe, gracias. Voy a tener todas las respuestas en la reunión que vamos a tener en Rancagua, ¿no? Y si alguien por alguna razón necesita con mayor urgencia, la Secretaría me informa y yo me la empeño para que puedan tener antes esa respuesta. De todas maneras, yo les aconsejaría que para los efectos de conocer los detalles del acuerdo de Soquimich con Corfo, inviten al vicepresidente de la Corfo, porque ese fue un acuerdo que se hizo no por el ministerio, pero yo también tengo una posición y en Rancagua lo conversamos. De hecho, tengo un power hecho sobre eso, ¿ok? Muy bien. Muchísimas gracias, ministro, a usted y a su equipo. Les agradecemos esta concurrencia. Muchas gracias, un gusto volver aquí al Parlamento. Sí, vamos a suspender un minuto, una pausa. Sí. Se reinicia. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, corresponde, de acuerdo a la citación, pasar a ver el archivo de los proyectos. No tenemos quórum para archivar, lo que le acomoda a esta secretaría por lo siguiente. Hemos conversado en términos informales son 8, necesitamos 8 para poder archivar. En términos informales con el Ministerio. El Ministerio quiere hacer una revisión exhaustiva, que no la ha hecho por razones de tiempo, y hacernos una propuesta respecto de algunos proyectos que les interesa. Entonces, no vayamos a cometer el error de ponernos de acuerdo respecto al archivo y después tener que desarchivarlo. Entonces, yo les recomiendo, les recomiendo que esperemos la respuesta, esperemos el 16, y a partir de allí observemos el archivo de los proyectos. Lo propongo, Presidenta, para salvar el segundo punto de la citación. No sé si les parece. A mí me parece una buena propuesta. No sé si hay alguien en desacuerdo. Vamos a preguntar si hay alguien en desacuerdo. ¿No? Entonces, por unanimidad, se acuerda aquello. Y bueno, entonces ahora demos paso a la discusión de las reuniones. Ya tenemos comprometido al ministro en Rancagua, lo cual me parece que es espectacular. Lo que me parece difícil es que, dado el tiempo que él le da a la sesión y al intercambio, sería difícil concentrar a más de un ministro ese día. O sea, yo creo que sí. Diputado Castro. En la misma lógica suya, el ministro va a ser la estrella. Pero aquí estamos con cosas. Estarán además las autoridades de Codelco, División del Teniente. Le decía yo al secretario que yo hablé con el diputado Isacor, que somos los dos locales ahí,
y nosotros vamos a garantizar, y les lo decimos aquí formalmente ante todos ustedes, y ante el ministro también, que no va a haber ningún tipo de incidente. Me refiero de que los contratistas, porque esto emana, la primera denuncia aquí se hizo por los contratistas. Entonces, nosotros damos garantía que todos los dirigentes contratistas, además de los de planta, que son naturalmente los dos grandes grupos, van a estar en completo orden, porque nosotros nos vamos a encargar de hacer el trabajo prelegislativo, por decirlo así, con ellos, para que eso no ocurra. Entonces, con esa corta. ¿Y en qué número, Gracias, qué número de Gracias. participantes? Se agradece, ¿eh? Sí, pues así Sí, es, son, así es la vida, siempre viene el fuego amigo. Diputado, ¿y en qué número van a asistir ellos a la reunión propiamente tal? Bueno, el salón es bastante grande el que está definido, entonces se entiende que iría 1 o 2 por gremio, no más que eso. Y no más que eso. Claro, porque son los 5 o 6 grupos contratistas, los 5 o 6 de planta, dirigentes me refiero a indicar. Sí, A propósito de la habíamos denuncia que hicieron ellos en sesión anterior en el mes de diciembre pasado, acá, habíamos en la quedado comisión, que nos iban a hacer. por Diputada, temas de denuncia medioambiental habíamos quedado que y laboral. íbamos a hacer una mini síntesis de cuál era la motivación para solicitar esta visita en terreno, sobre todo para los diputados nuevos que no Sí. están enterados. Hacemos la rebobinación. En el caso de la división del teniente, aquí vino la Confederación Obrera de Chile, que tiene una filial muy grande de contratistas en división del teniente, y ellos tomaron 2 grandes temas a nivel regional de denuncia que quieren estampadas aquí en acta. Uno son las externalidades negativas medioambientales de contaminaciones de aire, suelo y agua de distintos metales, que para qué vamos a entrar en detalle, pero están graficadas en las denuncias hechas incluso al Ministerio de Salud, que vienen de hace mucho tiempo, y que residen en todo el trayecto que va desde Mineral del Teniente, Machalí hasta Rancagua, en Relave, etcétera, medioambiental. Y 2, hacen denuncias de carácter laboral respecto de listas negras y de situaciones arbitrarias de desvinculaciones o de impedimento de acceso de dirigentes al mineral, que son dirigentes sindicales, no pueden contactar a sus bases, y por lo tanto hay una situación ahí que ellos también graficaron que era insostenible y que tenía que ser bien abordada. Por lo tanto, son las 2 áreas que están puestas en el tapete. Eso es la dimensión local, presidente. Sí. Entonces, yo lo que le sugiero, que el ministro se haga cargo de todas las preguntas que aquí hemos hecho, o sea, se dé por iniciada la sesión allá con lo general, que es lo que aquí estamos hablando, las preguntas pendientes y todo lo demás, será 1 hora, 1 hora y media, y después se aborde la temática directa local, que a todos nos va a importar, porque yo creo que en todas las divisiones pasan cosas similares. Sí. Y ahí se le da la palabra a los actores que... Claro. ¿Qué actor importante medioambiental, sin que tuviera que ser la ministra necesariamente, pudiera ser incluso Seremi de Medio Ambiente o alguien, pudiera ir, pero ¿quién tiene los datos? Por eso pregunto, ¿quién ha hecho mediciones? Porque hay la superintendencia debería tener fiscalizaciones y debería tener la salud. Todas las tienen. Ya. ¿Y a quién le pedimos que lo exponga? ¿El superintendente? ¿Les parece? Ok. Entonces serían 2 puntos de la tabla. 1, agotar los temas que tenemos con el ministro y luego de eso entonces ver las denuncias medioambientales y laborales. Y para los aspectos laborales, ¿a quién le pedimos?